Estamos de vuelta en Hoy es Noticia y conversamos ahora con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Señor Sutil, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. ¿Hay el lunes una llegada de un segundo cargamento ya de ventiladores? Sí, estaríamos cargando, espero, el día domingo en Beijing, y va a depender del avión, si podemos cargar entre 95 y 120, 130, que es el máximo que podrían caber, y depende mucho del estiva que tengan que hacer a último minuto en el avión, producto que son diferentes modelos y de diferentes cubicajes y peso, y además hay también que traer elementos de protección médica que también son importantes, y por lo tanto se va a optimizar cuál es el mayor flujo requerido y la mejor manera de estivar el avión. Eso significa, entiendo, que aparte de esos ventiladores que vendrían en este cargamento, ¿hay más ventiladores ya comprados o comprometidos? Sí, para ser bien preciso, Daniel, tenemos 487, que fue el último recuento. Estamos negociando los últimos 13. Tenemos en este minuto en el aeropuerto algo más de 150 listos para cargar, con sus debidos papeles. Es bastante engorroso el sistema de carga que hay en China, por lo tanto hay mucho timbre, hay mucho papel. Felizmente ya tenemos más de 100 con los papeles totalmente procesados. No es que estén con los papeles malos, sino que además hay que cumplir con mucha rutina. Y tenemos también equipos que se han ido entregando semana a semana, por lo tanto esperamos que semana a semana, si es posible, traer los cargamentos para completar los 500, que fue el segundo compromiso que tomamos, porque el primer compromiso fue los primeros 400 y ahora estamos trayendo 100 más para completar 500. Son todos equipos que tienen dualidad, son invasivos y son en etapa intermedia, los que son muy importantes para que a nadie le falte, y menos a ningún chileno o chilena, un ventilador en esta circunstancia. ¿Hay alguna parte de la gestión que se haga a través de la embajada china en Chile, o esa embajada no tiene nada que ver con este cargamento en particular y con los ventiladores que están consiguiendo para más adelante? Bueno, yo no sé si tenga la capacidad de poderte contestar esa pregunta, Daniel, porque en materias políticas, por supuesto que hay mucha gestión. Hay que pensar que hay que traer el avión, hay que pedir autorización para poderlo aterrizar en Beijing, hay que pedir autorización para sacar los equipos desde la embajada al aeropuerto, hay que pedir otras autorizaciones para poderlos visar, y por lo tanto me imagino que tiene que haber quizás en la interna y no público una alta gestión de parte de las autoridades chinas en Chile. Lo que sí te puedo decir que ha habido una activa gestión de parte de la embajada chilena, especialmente el embajador, y eso ha facilitado mucho las cosas. Vale decir, sin duda, él es el héroe de esta película, digamos. Los fondos, en este caso y en los demás ventiladores, los 487, nos dice usted, ¿son íntegramente de este fondo levantado por la CPC? Sí, nosotros partimos con un fondo que habíamos iniciado con 34.000 millones, queríamos llegar a 50.000, y ya estamos llegando, Daniel, a la suma de 95.000 millones, y prácticamente todos estos fondos están disponibles para todos los chilenos, porque hemos canalizado gran parte de ellos en más allá de 50 fundaciones a lo largo de todo Chile, que están a cargo de las personas más vulnerables, tanto en salud, en adultos mayores, en los niños del Sename, y también lo hemos puesto a disposición del Estado de Chile, y en este caso del gobierno, a través de poder actuar en forma eficiente, oportuna, y trayendo los materiales y elementos que el Estado requiere y que los chilenos requieren, como son todos los reactivos para PCR, que ya los trajimos, y eso es la manera que el Estado o el gobierno ha podido avanzar en la mayor cantidad de exámenes. Subimos de 6.000 a 9.000 producto de esto, y también estamos trayendo los test rápidos, todas las semanas están llegando, y los ventiladores que están llegando también toda la semana, y que ha sido bastante odisea poderlos conseguir. Todo esto con estos fondos. ¿En este nuevo vuelo es también de la Fuerza Aérea y se hace a través de Australia? No, mira,
Este vuelo va a ser un vuelo de un avión probablemente de LAN Chile, y tiene una ruta, por supuesto, por el sector que tú mencionas, pero específicamente Australia no lo sé. Yo creo que los vuelos van a ser focalizados a través de Auckland o a través de Nueva Zelanda, producto también de la buena gestión de la Cancillería, donde se han firmado también convenios que permiten tener seguridad en que la operación de llegada sea la correcta. Eso en la primera etapa tampoco estaba muy clara, y esa es la razón por la cual fue el avión de la Fuerza Aérea, precisamente para que sea un avión del Estado de Chile que estaba cumpliendo una misión. Y probablemente en este momento ya no es necesario que así sea, dada la gestión bien realizada por parte de Cancillería para asegurar esto. Por lo tanto, este y los próximos vuelos también deberían ser vuelos de aerolíneas comerciales, no de la Fuerza Aérea. Es probable, salvo que hubiera problemas, y en ese caso tendría que ser la Fuerza Aérea. Yo creo que es muy importante, los ventiladores son clave. Además, el costo del vuelo es marginal respecto al valor que nosotros pagamos por ello, y por lo tanto lo importante es que estén en el momento adecuado y en el momento oportuno. Señor Sudín, le quería preguntar por la controversia de Cencosud, empresa que, como sabemos, se acogió a la Ley de Protección del Empleo, cosa que ahora han revertido, y repartió utilidades. Usted en su momento dijo que lo que hacía Cencosud le parecía razonable, legítimo, pero imprudente. ¿Mantiene esa opinión o la ha cambiado? No, la mantengo, incluso lo dije ayer en la tercera y la mantengo. Yo no sé si usé la palabra imprudente o inoportuno o ambas, digamos, pero lo importante aquí, Daniel, es entender que Cencosud o cualquier empresa, yo la sacaría del caso Cencosud, cualquier empresa requiere armar una planificación. En este caso me imagino que Cencosud así la tenía. Nadie puede improvisar un dividendo en el último minuto. Nadie pensó que íbamos a tener una pandemia como la que tenemos hoy día y las consecuencias que eso tiene. Y por otro lado, esas son las razones por las cuales esto se justifica. También hay que pensar que una empresa como ella, y no la quiero defender, pero lo quiero explicar, una empresa como ella también tiene un rating de clasificación, tiene una obligación con el mercado, tiene una obligación con los bancos, y esto es parte de una planificación, te lo digo yo como empresario. Ahora, lo más malo de esto es que una situación de este tipo genera además una mala política pública, porque lo que estamos viendo de la nueva ley de protección al empleo que acaba de salir del Parlamento, restringe, prohíbe los dividendos. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pasa por encima de la ley de protección que tenían los minoritarios respecto al 30% de dividendos, precisamente para protegerlos a ellos. Restringe también la posibilidad, y te lo voy a poner un ejemplo, imagínate un empresario medio que tiene un campo con 30 hectáreas, que tiene fruta, que tiene un taller mecánico y que tiene por ahí un restaurante. Y ese señor tiene que acogerse a la ley de protección del empleo en el restaurante con 15 o 20 o 40 funcionarios o trabajadores. Y resulta que ese señor necesita la plata que producen las paltas para generar un dividendo, y con ese dividendo poder apoyar el restaurante para el reenganche de la economía precisamente en 2 meses más. Y eso queda prohibido. Por lo tanto, yo creo que la gravedad de este asunto, Daniel, es que se genera una política pública que se hace con mucha urgencia, sin medir el contenido y los fondos del problema, y genera hoy día una complicación al sistema. Y eso también puede significar que muchas empresas, te lo acabo de describir, que pueden ser medianas o chicas e incluso muchas grandes, se vean imposibilitados de actuar, y a su vez se vean imposibilitados de hacer uso de una buena política pública como es la ley del empleo que fue precisamente promulgada el año 2002 bajo la presidencia del presidente Lagos con amplias mayorías, y que hoy día no podemos hacer uso de esa ley de protección al empleo precisamente para proteger los empleos, porque a mi juicio, y quizá esto es políticamente incorrecto, Daniel, porque se condena una acción de un equipo o un grupo económico, en este caso Cencosud, sin haber mirado en el fondo el problema, digamos. Y eso genera
también un rechazo social, muchas veces infundado, independiente de lo inoportuno que esto sea. Señor Sutil, pero en el caso de Cencosud, porque es el caso que genera toda esta polémica, queda claro que Cencosud tenía los fondos para pagar a los trabajadores, de hecho lo van a hacer, para pagar los sueldos. ¿No hay un abuso de la ley cuando una empresa que sin duda tenía los fondos para pagar sus sueldos, estaba repartiendo utilidades que eran infinitamente mayores a ese gasto en sueldos, se acoge a la ley sencillamente para hacer un ahorro? ¿No era eso abusar del espíritu de la ley al menos? Si tú lo planteas como lo estás diciendo, quizás sí, pero no es así, porque la ley de protección al empleo se puede aplicar en varias circunstancias. Una de ellas, la imposibilidad de la empresa a poder hacer su actividad. En este caso, lo que le pasa a Cencosud es que la propia autoridad toma ciertas decisiones para proteger la salud de todos los chilenos. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que la autoridad decide que hay que cerrar los malls. Al cerrar los malls, Almacenes París, que es parte de cada uno de los malls, porque Almacenes París prácticamente no tiene tiendas a la calle, salvo creo en la avenida, ahí en la calle Ahumada, y esas tiendas no pueden operar, y por lo tanto la pregunta es, Almacenes París, ¿qué es lo que está haciendo? Está protegiendo de alguna forma también a sus trabajadores, producto de que no puede operar, igual como no puede operar un restaurante, o igual como no puede operar alguna otra empresa que se ve por razones de la autoridad y la protección de la salud impedida de hacerlo. Entonces, yo creo que lo que faltó aquí, Daniel, es mirar la película completa, mirarla en su conjunto. Y creo que es malo para la sociedad actuar y condenar sobre la marcha cuando las situaciones hay que mirarla en su conjunto y además sistémica. Señor Sutil, pero la empresa tenía, Cencosud, digamos, repartió más de 91.000 millones, en este caso, de utilidades. Podía pagar los sueldos. Estamos en una situación en que todos los sectores de la sociedad tienen que hacer un aporte. Ustedes lo están haciendo, por ejemplo, con lo que conversábamos antes, estas donaciones para traer los tan necesarios ventiladores. ¿Está a la altura de las circunstancias de una crisis como la que estamos viviendo una empresa que, pudiendo pagar los sueldos de sus trabajadores, decide no hacerlo y acogerse a esta ley? Esa es la pregunta. Mira, yo he dicho hasta el cansancio desde el primer día que lo más importante es la continuidad laboral de todos los trabajadores y que las empresas hagamos todos los esfuerzos y usemos todas nuestras reservas y todas nuestras capacidades. Hoy día Cencosud lo que ha hecho es que ha tomado la decisión de no acogerse a la ley de protección del empleo y asumir el costo de lo que eso significa. Yo creo que aquí lo que correspondía hacer son dos cosas. La primera, haber mirado esto con mayor profundidad y con un sentido más táctico. Y segundo, yo creo que Cencosud debiera haber salido a defender esto hace una semana atrás con absoluta defensa a los principios y a las cosas de fondo. Esto yo se lo dije a Cencosud. Por lo tanto, si eso hubiera sido dicho, aclarado, explicado, probablemente la historia sería algo distinta. Ahora, vuelvo al punto y no me quiero hacer más cargo de esto, simplemente decirte, Daniel, que yo he hecho un llamado a que las empresas agotemos todos nuestros recursos, agotemos todas nuestras reservas, precisamente para lograr la continuidad laboral. Ahora, también hay que entender que esta mala política pública que hoy día se modificó, y dicho sea de paso, se pasó por encima de las propuestas o las indicaciones hechas por el ministro Briones, que precisamente es una persona muy equilibrada y una persona absolutamente razonable, y hoy día nada de lo que él ha indicado fue recogido y va a generar un problema probablemente más bien sistémico de no poder hacer uso de esta ley. ¿Y producto de qué? De una interpretación, de una acción de una compañía que sí necesitaba hacer estos dividendos. Incluso te digo más, si tú miras lo que ha pasado en Cencosud en los últimos años, hace 2 años atrás lo que daba era 50 pesos por acción, el año pasado dio 48 pesos y este año pudo dar solamente 32 pesos. Y resulta que eso es parte para el sistema y la funcionalidad. Y también hay que preguntarse qué es lo que hizo los dueños de Cencosud o los controladores. Se endeudaron agua arriba para poder fortalecer precisamente las mismas compañías y en este caso esas platas también hay que devolverlas y pagarlas. Entonces yo creo que hay que mirar esto en su conjunto. Ahora, si tú lo miras desde el punto de vista de tu columna del día domingo, efectivamente desde ese punto de vista
no se ve bien la situación y también puede ser discutible, pero yo creo que también es muy importante analizar profundamente los casos antes de reaccionar con una política pública que puede generar un inconveniente para el desarrollo de esta crisis. Según el Mercurio hoy, otras dos grandes empresas, Sigdo Coppers y Ingevec, que también tienen filiales acogidas a la Ley de Protección del Empleo, también están repartiendo utilidades por encima del mínimo, 47,5% Sigdo Coppers, 50% Ingevec. ¿Usted llamaría a esas empresas a revertir también, como lo hizo Cencosud, el tema de estar bajo la Ley de Protección del Empleo mientras reparten esas utilidades? No, y te lo voy a explicar por qué. Fíjate que en el pacto de accionistas, y voy a hablar por mí de Empresa Sutil, nosotros en muchas de las compañías tenemos establecido que las compañías dan dividendo un 50%, y eso no es de ahora, sino hace muchos años. Y esas son parte de las reglas del juego que hemos convenido con nuestros accionistas, con nuestros socios minoritarios, con las personas que han confiado en nosotros. Entonces también, y por eso que digo que hay que mirarlo sistémicamente, Daniel, también hay que ver cuáles son los compromisos que tienen las compañías preestablecidos, porque ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero sí tenemos compromisos con nuestros accionistas, tenemos compromisos con nuestros inversionistas, tenemos covenants de propiedad, tenemos covenants de endeudamiento con los bancos que también hay que respetar, porque si no también entramos en un problema sistémico. Entonces, yo creo que es muy relevante que la política y las acciones políticas tengan un poquitito más de cuidado al momento de tomar esas decisiones o al momento de entrar a juzgar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Señor Sutil, claro, sin duda los dueños de las empresas tienen sus compromisos, las empresas lo tienen, pero también tienen sus compromisos que cumplir los trabajadores que se están quedando sin sueldo cuando una empresa se acoge a esta Ley de Protección del Empleo. Por eso la pregunta es también cómo nos hacemos cargo solidariamente de una situación que es compleja para todos, es compleja para los dueños de las empresas, es compleja para los trabajadores, pero da la impresión de que en casos como este, todo el costo lo están pagando los trabajadores que se quedan sin su sueldo y no los dueños de las empresas que sencillamente mantienen sus planes de retirar las utilidades que tenían pensadas antes de la crisis. Sí, pero lo que pasa, Daniel, que ahí es donde tenemos una diferencia de opinión. Porque los dueños no es que retiren sus fondos. Estos fondos que retiró Cencosud terminaron en un banco y pagaron una deuda. Nadie se lleva la plata a un cofre. Yo te voy a poner otro ejemplo. Yo en Empresa Sutil jamás he sacado un centavo para mí. Y esas platas están ahí. Y las platas que he sacado es para pagar las deudas que he contraído precisamente para fortalecer las compañías. Ahora, yo entiendo lo que tú estás planteando y por lo tanto he hecho el llamado desde el primer día de que partió esto a que las empresas usemos todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos para precisamente proteger a todos nuestros colaboradores y trabajadores. Ahora también hay que ponerse en el pie de cuál es la razón de fondo de tener una ley de protección al empleo. Es precisamente también para mantener la continuidad de la compañía. Ahora, efectivamente, lo que le va a pasar a una empresa es que si puede efectivamente concurrir y asumir estos costos, debe hacerlo. Y en lo contrario, si no lo puede hacer o la autoridad no se lo permite, está obligado a acogerse a esta ley. Te pongo un ejemplo. Hay clínicas o hospitales clínicos que han tenido que acogerse a la Ley de Protección del Empleo porque le ha bajado un 80-85% las operaciones programadas, el uso de las consultas. Hoy día la gente no va, no hay trabajo para los médicos y están obligados a asumir el compromiso de la Ley de la Protección del Empleo o hacerlo. Y yo te pregunto, ¿y qué pasa con esas clínicas o con esos hospitales clínicos que tienen que cumplir con sus accionistas también? Entonces, yo honestamente creo que la Ley de Protección al Empleo es precisamente para proteger el empleo y honestamente llamo a todos los empresarios para que hagan el esfuerzo que corresponde hacer para la altura de los acontecimientos y quemar todas sus reservas antes de entrar a hacer uso de esta ley. Eso sin duda.
Perfecto. Usted ponía el ejemplo de las clínicas que están pasando un momento muy complejo porque, claro, han bajado mucho sus ingresos. El otro lado de eso es que las ISAPRES han tenido mucho menos gastos y eso ha significado que crezcan sus utilidades. 18.000 millones, 87% de aumento en las utilidades, según lo que se conoció esta semana. Y las ISAPRES también están planteando un alza de planes del 4,5% sobre UEF. ¿Le parece razonable que en un escenario en que están precisamente cayendo sus gastos y por lo tanto aumentando sus ganancias, las ISAPRES le aumenten el costo de los planes a los afiliados? Bueno, también me hice cargo de esto precisamente en un matinal ahí en el canal 13, donde estaba la Mari Godoy y me hizo la pregunta. Y lo contesté de la siguiente forma. El alza del costo de la vida es para todos, los médicos, los trabajadores de la salud, la luz, el agua, a todos nos sube. Y por lo tanto, por ley, las ISAPRES también tienen que ir subiendo sus tarifas para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, yo también dije ahí, ante una situación tan extrema como la que estamos viviendo, lo que corresponde en ese caso es precisamente hacer un análisis y decir, esta cuestión me corresponde o no me corresponde hacer. Aquí en Chile, por ley, tú tienes que hacer lo que la ley indica, y si no, estás incumpliendo la ley, y lo que las ISAPRES hicieron es cumplir la ley. Ahora, junto con eso, echaron pie atrás y dijeron, ok, lo vamos a postergar voluntariamente, y corresponde hacerlo. Pero al final del día, hay que entender que las ISAPRES también prestan una utilidad pública, las ISAPRES cumplen con eso, también hay que entender que las ISAPRES el año pasado también perdieron dinero y hay que ver la cuenta hasta el final del año. Ahora, ¿sí? Sí, usted dice las ISAPRES tienen que cumplir la ley, pero tenemos decenas de miles de fallos judiciales en los últimos años que cada vez que un afiliado reclama ante tribunales, el tribunal dice que el alza de la ISAPRE es abusiva, es ilegal y por lo tanto debe revertirse. Hay decenas de miles de fallos judiciales que dicen precisamente que estas alzas de planes no son de acuerdo a la ley. Bueno, mira, la judicialización de esto lo que va a terminar es probablemente con el sistema. Lo que hace la ISAPRE es que tú tienes un plan y ese plan se reajusta anualmente dependiendo de los costos que ellos tienen. Y puede ser que tú digas efectivamente que pueden tener más utilidades o menos. Y las utilidades hay que verlas también, Daniel, en función de los capitales invertidos. Te voy a poner otro ejemplo. Fíjate que en una muy buena entrevista que le hacen a Luis Enrique Yarur, y él explica las utilidades del sistema financiero, y qué es lo que ocurre, que el sistema financiero chileno incluso es menos rentable que en otras partes del mundo. Y resulta que lo que queda es la foto de la cantidad de miles de millones que se puede ganar un banco, pero lo que tiene que realmente sopesarse es cuál es la rentabilidad porcentual respecto de ese riesgo que se está corriendo y si eso es acorde a la utilidad que puede dejar un banco en un país desarrollado o en un país en vías de desarrollo. Y nosotros estamos ahí en el rango bajo. Entonces yo digo, las ISAPRES también, de acuerdo a sus capitales, están en un rango probablemente razonable de su utilidad. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la ISAPRE? Tiene que dar mejores servicios, más cobertura. Libremente tú tienes la posibilidad de firmar un contrato, como también libremente tienes la posibilidad de dejarlo. Y simplemente Sí, pero por ejemplo, en el caso de la rentabilidad que usted pone, que dice están en el rango bajo, la verdad es que las cifras dicen todo lo contrario. La cifra que yo me sé así de memoria del año 2017 es que es 20,88% la rentabilidad de los ISAPRES, que es cerca de un tercio, de 3 veces la rentabilidad del promedio de los sectores de la economía chilena. O sea, la rentabilidad que tienen sobre patrimonio es muy alta, incluso para el promedio de la economía chilena. Bueno, en eso tienes razón, 20% es bastante alto. Yo me estaba refiriendo a la rentabilidad de los bancos y te estaba explicando la rentabilidad de los bancos. En el caso de la ISAPRE, la verdad, Daniel, que lo que nosotros debiéramos considerar es la prestación que ellos están dando. Y la ISAPRE también hay que considerar que solo le da prestaciones creo que al 14% de la ciudadanía, o al 15%, y el 85% de la ciudadanía está en FONASA y en el sector público. Y yo te diría que los problemas graves están ahí más que en el servicio de la salud privada. Y yo diría, bueno, ¿dónde nos tenemos que preocupar? ¿Dónde debiera estar la dignidad? ¿Dónde debiera estar la falta de
o la mayor cantidad de recursos para que no hayan listas de espera o donde los hospitales funcionaran el día y la noche o en la mañana y en las tardes, precisamente para dar las atenciones que corresponden. Entonces, yo digo, la salud privada puede que tenga alta rentabilidad según las cifras que tú lo dices, yo las voy a revisar, las voy a mirar en su conjunto, las voy a mirar también en su frecuencia y probablemente vamos a tener otra oportunidad de poderlo discutir. Pero también hay que pensar que las falencias de la salud en este país están en el sector público, que da el 85% de las prestaciones. En el caso de la educación pasa un poco lo mismo. Entonces, yo diría que tenemos que hacer, y perdóname que me cambie de canal, digamos, en el sentido de la discusión, tenemos que hacer mejores políticas públicas, tenemos que preocuparnos realmente de tener un mejor Estado, más Estado, mejor Estado, buen Estado, con fortaleza, y las fortalezas no precisamente están en golpear la mesa, sino que en hacer bien las cosas. Y en ese sentido yo creo que también debiéramos ir en un camino que permita resolver los problemas de educación correctamente, los problemas de salud correctamente, los problemas de pensiones correctamente, y tenemos que entrar en una discusión, por supuesto, de cuáles son los roles en la economía o los roles del Estado dentro de la economía o los privados en la economía, precisamente para mejorar aquellas cosas que son perfectibles. Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación.